Vamos ahora, vamos ahora al intestino delgado. A ver, mientras se distienden un poquito. Ya. En el intestino delgado, cuando hablamos de intestino delgado, estamos hablando de mm, el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no es cierto? El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. De ahí viene el nombre. Duodeno significa 12, 12 traveses de dedo. Entonces, cuando antiguamente medían las cosas en función de las pulgadas, de los traveses de dedo, etcétera, de las cuartas y demás, al duodeno, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Como cada través de dedo mide aproximadamente 2 centímetros, bueno, depende del dedo de quién, ¿verdad? Hay deditos y dedotes. Pero en general, eh, según el dedo de Hipócrates medía más o menos 2 centímetros, ¿no? Entonces, 12 por 2, 24, y de ahí viene la medida de 25 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Al duodeno se le reconoce 4 porciones, 4 porciones. Una primera porción, o llamado también rodilla o bulbo duodenal, una segunda porción que es el duodeno descendente, una tercera porción que es el duodeno transverso y una cuarta porción que es el duodeno ascendente. Hasta este punto que corresponde al ángulo de Threads, porque a partir de ahí viene el yeyuno. Esta vendría a ser la cuarta porción, ya para no confundirlos. La cuarta porción ascendente. ¿Listo? Primera porción o bulbo rodilla duodenal, que es este chiquitito nada más, esta parte de acá, apenas pasa el píloro, duodeno descendente, duodeno transverso y duodeno ascendente. El detalle es que casi todo el duodeno es retroperitoneal, casi todo. Retroperitoneal, retroperitoneal, retroperitoneal. Es decir, está cubierto por peritoneo, pegado hacia hacia la pared posterior. La única parte que pueden abordar desde la cavidad peritoneal en una laparoscopía, por ejemplo, sin necesidad de liberar nada, es la primera porción, intraperitoneal. ¿Ya? ¿Qué más? Histológicamente, el duodeno, ya no vamos a hablar más de esto, que ya lo hemos visto en esófago y estómago, pero ya tiene histológicamente todas las capas comunes, ¿no? Lo voy a poner de verdecito, que es lo que más hemos usado para histología. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una capa muscular circular interna, longitudinal externa y tiene una capa serosa. Punto. Ya, eso también para el yeyuno, también para el ilion y demás. Aquí estamos viendo duodeno específicamente. Un detalle anatómico característico del duodeno, que también lo tiene el yeyuno y el ilion, pero que aquí son muy abundantes, es la gran cantidad de pliegues. Todo eso que ven ahí son pliegues de la mucosa. Y los pliegues de la mucosa tienen un nombre. Los pliegues de la mucosa se denominan pliegues de Kerckring. Los famosos pliegues de Kerckring, que son la mucosita pues plegada para aumentar la superficie, ya sea absortiva o secretora, según sea el caso, ¿no? Pero son pliegues que se encuentran en toda la pared del tracto del intestino delgado específicamente, ¿ok? Tal vez la porción más importante, importante entre comillas, del duodeno es la segunda, porque en la segunda porción drena no solamente el colédoco, sino también el conducto pancreático. Aquí estamos viendo conducto pancreático principal y conducto pancreático accesorio, ¿no es cierto? Y el colédoco. El colédoco, junto con el conducto pancreático principal, drenan en la papila mayor. Conducto de Wirsung y colédoco en la papila duodenal mayor. Y más arribita, en la papila menor, drena el conducto accesorio del páncreas de Santorini. ¿Cierto? Listo. Finalmente, ya sea el mayor o el menor, ambos drenan en la segunda porción del duodeno, que viene a ser fisiológica y anatómicamente una de las más importantes. Embriológicamente, ¿de dónde viene el duodeno? El duodeno, no olviden
que hasta su segunda porción, parte de la segunda porción, proviene del intestino primitivo anterior. Y a partir de ahí, bueno, incluye el páncreas, ¿no? Y a partir de ahí viene el intestino primitivo medio. ¿Y por qué en esa zona? Porque precisamente en esa zona es donde la división embriológica se da por la irrigación de esta zona. Vamos a la irrigación del duodeno. El duodeno está irrigado, vean, por un arco anastomótico que está formado por dos grupos arteriales. ¿Cómo se llaman? Esta arteria de acá es la pancreato duodenal superior, que tiene raíces, ramas anteriores y ramas posteriores, pero en general corresponden a las pancreato duodenales superiores. Y de abajo vienen las pancreato duodenales inferiores. Ahora, ambas se anastomosan a esa altura, un poquito más abajo lo voy a dibujar, porque es por debajo del colédoco y el Wilson, ¿ya? Em, la pancreato duodenal superior venía del tronco celíaco, bueno, rama de la rama, ¿no? Rama de la gastroduodenal, rama de la hepática, rama del tronco celíaco, pero era otro sistema de irrigación, tronco celíaco. En cambio, la pancreato duodenal inferior, ¿de dónde viene? De la mesentérica superior. Eso tienen que tener en cuenta, porque de aquí viene una aplicación clínica importante que en embriología también lo comentamos a veces. La pancreato duodenal superior y la pancreato duodenal inferior a veces no se ponen de acuerdo en quién irriga esta zona. Siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Este es el turno del cambio de guardia. Interno, o ya no interno, el residente del turno día dice, llegó un ingreso a las 8 de la noche, 7:59. ¿De quién es el paciente? ¿Del turno de día o del turno noche? Y ninguno de los dos a veces dice, no, es el turno noche, mi turno ya acabó. La noche no, pero llegó en tu turno, tienes que ser responsable por tu ingreso. Al final ninguno se pone de acuerdo. ¿Y quién asume el caso siempre? Ya yo lo hago, el interno, ¿no es cierto? Y ya, pues, y puede haber problemas. Entonces, eso pasa acá. Como no se ponen de acuerdo las irrigaciones, esta región no se irriga adecuadamente, hace isquemia en el desarrollo fetal incluso, y de ahí vienen las atresias duodenales, ¿ok? De entender bien la irrigación en esta zona. Bueno, finalmente entonces las pancreatos duodenales no solamente irrigan el duodeno, su propio nombre lo dice, sino también irriga el páncreas. Estamos viendo acá la pancreato duodenal superior que irriga el duodeno y la cabeza del páncreas. Entonces, la pancreato duodenal, un paréntesis voy a hacer acá, la pancreato duodenal superior irriga duodeno, duodeno, primera porción, duodeno, segunda porción y cabeza de páncreas. ¿Ok? El resto del páncreas, ya que lo estamos tocando acá, ojo, irriga la cabeza, parte del cuello quizá, la pancreato duodenal inferior ya también irriga el proceso uncinado o uncus del páncreas, que está acá atrásito, ¿ya? Pero el cuello, cuerpo, cola, sobre todo cuerpo y cola, está irrigado por la arteria esplénica. La arteria esplénica envía ramas pancreáticas para irrigar el cuerpo y cola. Entonces, si se dan cuenta, el páncreas tiene una irrigación muy compleja. Viene de las pancreatoduodenales, la cabeza, de la superior. De la pancreatoduodenal inferior, el proceso uncinado del páncreas. De la esplénica con sus ramas pancreáticas, el cuerpo y cola. ¿No es cierto? Entonces generar una necrosis pancreática tendría que, pues, haberse seccionado de repente todo el tronco celíaco, ¿no? Es muy difícil, o un trauma muy severo de repente. Listo. El drenaje venoso de todas estas estructuras, ¿a dónde va? El drenaje venoso va a la vena porta. Muy bien. Ya está. ¿Qué más? El resto del intestino delgado, yeyuno, ileón, mide aproximadamente 5 a 6 metros. Esto va a depender mucho de en quién lo estudian, en una persona viva o en un cadáver. En el ser humano vivo, como está en peristaltismo el intestino, el peristaltismo hace que el intestino esté contraído en muchas zonas y al estar contraído puede llegar a medir 5 metros. Pero en el cadáver, como ya está relajado, ya no hay peristaltismo, el intestino mide más. En el cadáver pueden llegar a encontrar hasta 7 y hasta 8 metros de intestino. Depende de varios factores, por supuesto, ¿no? Pero eso va a depender mucho. Aquí lo estoy poniendo en una persona viva, 5 a 6 metros aproximadamente. Pueden ser 7 a 8 en un cadáver.
por las contracciones, ya les he dicho, por el perisaltismo. Bien, no hay un punto de transición donde uno diga aquí termina el yeyuno y aquí empieza el ilion. Sabemos dónde empiezan. Todo empieza a nivel del ángulo de Treitz. Y no olviden que el ángulo de Treitz es una zona angulada donde el duodeno que estaba retroperitoneal vuelve a salir a la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Está sostenido por el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz, que por cierto está sostenido en el pilar derecho del diafragma. Del pilar derecho del diafragma sale el ligamento de Treitz que sostiene el ángulo de Treitz, que lo forma, ¿verdad? Bueno, ahí empieza y todo termina en la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Listo. Ahora, les he dicho que no hay una zona que ustedes digan acá termina el yeyuno y aquí empieza el ilion. Lo que hay es ya un cambio de características propias de cada uno. En general, el yeyuno es más ancho. El duodeno es más delgado, entre comillas, en diámetro estoy hablando. Pero no solo en diámetro, sino en paredes. Paredes gruesas, pared gruesa, porque es más absortivo. En cambio, el ilion tiene una pared un poquito más delgada. Como es más absortivo, tiene más pliegues, más válvulas. En cambio, tiene acá menos pliegues. No es que no lo tenga, tiene poca cantidad. Una cruz y 3 cruces le voy a poner arriba, ¿ya? En cuanto a pliegues, en cuanto a válvulas y demás. Eso hace, como el yeyuno es más absortivo, de más grueso, de más pliegues y demás, eso hace que la irrigación del yeyuno sea más trabajada. Miren, son vasos más largos, más anchos, arcos anastomóticos más grandes. En cambio, en el ilion ya son vasos cortos, delgados, que llevan menos gasto, ¿ok? Entonces, irrigación, le voy a poner 3 cruces y abajo irrigación, una cruz. No es que el yeyuno sea más importante, sino simplemente que tiene algunas funciones más trabajadas que la del mismo ilion, y entonces eso es que necesite más irrigación, mayor grosor de vasculatura, ¿ok? Listo. Muy bien. ¿Y dónde termina el intestino delgado? En la válvula ileocecal, que la tenemos. Ahí está, ¿no? Termina en la válvula ileocecal, que ya conecta con el colon. Vamos a ver la imagen primero de la válvula ileocecal. ¿Ya? El ilion, el ilion, que entraba acá, que es la parte más distal del intestino delgado, en su ingreso a la mucosa del colon, a nivel del ciego, forma 2 labios, que tiene un labio superior y un labio inferior. Eso viene a ser la válvula ileocecal, que se le suele conocer con otro nombre, la famosa válvula de Bowing. Válvula de Bowing, o de Bowing, ¿no? Le dicen. ¿Ok? ¿Qué cosa es la válvula de Bowing? No es otra cosa que la plegatura de la mucosa que conforma unos labios que hacen una estructura valvular al ilion, ¿ok? Y ahí termina el intestino delgado. Y a partir de ahí estamos hablando ya del ciego, del colon, del apéndice. Hablemos del colon primero un poquito. Después voy a volver a esta imagen, ¿ya? Muy bien, el colon, ¿cuánto mide el colon? Porque le estamos dando medida prácticamente a todo. El colon mide aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, aprox. Eso sí es, a veces hasta 1,5 m. Y aquí están las medidas aproximadas de cada uno de ellos. 5 centímetros de ciego, entre comillas, porque puede ser más o puede ser menos incluso. Depende del grado de rotación que haya tenido el intestino. En embriología vimos la rotación, ¿cierto? Si el intestino ha rotado de más, el ciego va a medir probablemente un poco más. Si ha rotado menos, de repente el ciego está más arriba y mide poco, pero es aproximadamente. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, y luego viene el recto, que aproximadamente mide unos 15 centímetros, ¿no? 12 a 15 centímetros, dependiendo también de la talla y muchos factores. El diámetro varía en casi todo el colon. En promedio, vean que mide un promedio de 5 centímetros. Hola, soy William Guzmán. Si te ha gustado este video y quieres ver más, no olvides matricularte en nuestros cursos de Ciencias Básicas.